Pasaremos al capítulo 5, en donde vamos a empezar a hablar ya de la planeación del sistema de drenaje. En el capítulo 4, con lo que hemos visto, pues va a ser la base para que nosotros podamos determinar los caudales pluviales, los caudales que me van a servir para mi sistema de drenaje pluvial. Entonces, a partir de esos caudales, que yo los obtengo de un estudio hidrológico, de los métodos de lluvia y escurrimiento, con estos caudales yo puedo hacer el dimensionamiento de las obras que requiero, ¿vale? Entonces, si yo no cuento con caudales, si nada más cuento con registros de lluvia, pues me van a dar una idea de la cantidad de agua que voy a estar desalojando, pero no voy a saber el gasto de diseño. A mí lo que me interesa es conocer los gastos de diseño para que a partir del gasto de diseño lleve a cabo yo la revisión del sistema de drenaje, si ya existe un sistema de drenaje, o me sirva para dimensionar las obras de drenaje, unas obras de drenaje nuevas que requiera en mi zona en estudio. ¿Sale? Entonces aquí vamos a empezar a ver parte de la planeación, los criterios que hay que considerar o hay que tomar en cuenta una vez que ya conozco esos caudales de diseño. ¿Sale? Entonces, al hablar de la planeación del sistema de drenaje, como les decía, nos enfocamos más que nada al drenaje pluvial. Consideramos el sanitario, pero conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo que en orden de importancia y de magnitud, no de importancia, sino más bien de magnitud de los caudales, pues el pluvial es mucho mayor que el del drenaje sanitario. Sin embargo, pues sí, los tenemos que tomar en cuenta ambos, sobre todo si estamos hablando de un sistema de drenaje combinado, en el cual por la misma tubería mezclamos las aguas residuales y pluviales, ¿sale? Que es algo muy común en las ciudades. Poco a poco, las ciudades van tendiendo a hacer la separación de los sistemas de drenaje, es decir, que exista una tubería especial para conducir el drenaje sanitario y otra tubería especial para el drenaje pluvial y no combinarlos. Eso es lo ideal. Sin embargo, casi todas las ciudades o las colonias empiezan con un sistema de drenaje combinado en el que se mezclan ambas aguas. ¿Sale? Entonces, como podemos ver aquí en este primer párrafo, nos dice, el drenaje urbano es un aspecto crítico en la infraestructura de las ciudades y con el aumento de las precipitaciones debido al cambio climático y al desarrollo urbano, que está en constante evolución, es esencial considerar el futuro lejano para asegurar que el sistema de drenaje sea resistente y que pueda adaptarse a las condiciones cambiantes. Cuando hablamos de un sistema de drenaje resistente, es decir, la vida útil, ¿sale? Nos referimos a la vida útil, a la calidad de los materiales que empleamos para su construcción. Entonces, debemos de procurar utilizar materiales que tengan una vida útil importante. ¿Para qué? Para que nos requieran o nos demanden la menor cantidad posible de mantenimientos, ¿sale? Entonces, además de ser resistente, que pueda adaptarse este sistema de drenaje a las condiciones cambiantes. En general, los proyectos de drenaje urbano se diseñan para tener una vida útil de varias décadas, que a menudo oscila entre los 20 y los 50 años. Lo ideal sería que tuviéramos vida útil de nuestros sistemas de drenaje de 50 años. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros vamos a construir una obra de drenaje nueva o vamos a hacer alguna rehabilitación de una obra de drenaje que ya existe, debemos procurar utilizar materiales resistentes y entre ellos, pues vamos a tener que buscar cuáles son los que nos van a dar la mayor vida útil. Entonces, por ejemplo, para las tuberías de drenaje, que son como uno de los componentes que son más representativos de los sistemas de drenaje, pues son las tuberías. Entonces, en las tuberías, cuando nosotros nos acercamos a los proveedores, a los fabricantes de tuberías, ellos nos van a dar el dato de la vida útil, nos van a decir, mira, este conducto, este tubo, te va a durar tantos años, siempre y cuando tú respetes o tu sistema de drenaje está trabajando entre estas velocidades, sobre todo velocidades máximas. Entonces, cuando nosotros respetamos esos criterios, esas condiciones que nos dan los fabricantes de las tuberías, entonces nosotros vamos a lograr que esas tuberías presenten la vida útil que ellos nos están indicando.
Entonces vemos que, por ejemplo, las tuberías que se ha visto que tienen la mayor resistencia y la mayor vida útil son las tuberías de materiales plásticos como el polietileno. El PVC también, pero más el polietileno. El polietileno, no sé si lo identifican las tuberías de polietileno. ¿Alguien sabe identificar cuáles son las tuberías de polietileno de alta densidad? ¿O las ha visto que las estén instalando? ¿No? Exactamente. Son esas negras. ¿Son las negras? ¿Mande? Mira, ajá, línea azul cuando es agua potable. Esas las utilizaríamos para los proyectos de agua potable. Cuando son las de drenaje, son unas que son como corrugadas exteriores. Entonces déjenme ver si aquí, si buscamos una, aquí en internet. Vamos a ponerle tubería PEAT, es como lo abrevian. Polietileno de alta densidad. Mira, aquí está PEAT corrugada. Y son como estas. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Descripción, presentación, mercado, normas, certificaciones, ficha técnica. Son estas. Estas son las de drenaje. Estas son las que no van a estar trabajando con presión interna. Las que comenta su compañero que llevan una línea azul, esas son para agua potable, esas no son corrugadas. ¿Sale? Pero para drenaje son estas. Son estas corrugadas. Aquí hay un perfil del espesor de la tubería en donde se ve el corrugado. El corrugado, si se fijan, es solamente exterior, en el interior es liso. ¿Sale? Para evitar precisamente la acumulación de sedimentos en la parte interior, por eso es lisa interiormente. Déjenme ver si hay alguna otra. Vamos a ver acá. Y la tubería de PEAT, vamos a ponerle aquí de agua potable a presión. A presión. Aquí está agua a presión, este es para agua potable. Recuerden que nuestros sistemas de drenaje los diseñamos para que trabajen a gravedad, no a presión. ¿Sale? Ver archivo de etiquetas. A ver, vamos a ver aquí qué nos sale. Acá está. Nada más viene esta ficha técnica, no se ve muy bien. Déjenme ver. Me regreso. Vamos a ver aquí en imágenes. Si nos ponen, miren, aquí es la que dice su compañero. Aquí tiene la línea azul. Aquí, si se fijan, no es corrugado exterior ni interior, está lisa por ambos lados, tanto interior como exterior. ¿Sale? Este es para agua potable. ¿Sale? Cuando va a estar trabajando a presión. O puede ser para drenaje, pero que va a estar trabajando a presión. Pero si yo diseño una obra de drenaje para que trabaje a gravedad, no requiero utilizar este tipo de tubería porque es más costosa que la tubería corrugada. ¿De acuerdo? Entonces me regreso a sus apuntes. Entonces, esas tuberías, esas de polietileno, por lo regular, los fabricantes nos garantizan ahí la vida útil para 50 años, siempre y cuando no sobrepasemos una velocidad máxima de 5 metros por segundo en el interior de las tuberías. Si nosotros las sometemos esas tuberías a una velocidad por arriba de los 5 metros por segundo como velocidad, le reduciríamos la vida útil porque le generaríamos un desgaste interior. ¿Sale? Entonces, debemos de, siempre que el fabricante nos proporcione cuál es la vida útil de algún elemento, por ejemplo, en este caso de las tuberías, tenemos que ver bajo qué condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto importante. Hay que procurar utilizar materiales con la mayor vida útil posible. ¿Por qué? Porque nos van a evitar
invertir en cuestiones de mantenimiento. Va a ser menor la inversión en el mantenimiento y también en la sustitución de las tuberías. ¿Por qué? Porque en aquellas que ya cumplieron su vida útil, pues se van a tener que reemplazar, ¿sale? Esas tuberías. Entonces debemos de procurar que sean resistentes y que tengan capacidad suficiente para llevar a cabo el desalojo de las aguas que se están considerando. Y esas aguas que están considerando son las que me resultan del estudio hidrológico, ¿sale? El estudio hidrológico me va a proporcionar el caudal con el cual yo voy a hacer el diseño de mis obras, el dimensionamiento de mis obras de drenaje. Aquí podemos leer en este segundo párrafo, nos dice que el cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta nuestra sociedad actualmente. Entonces hay que comprender la variabilidad de los factores que contribuyen en este fenómeno, que es fundamental para tomar medidas efectivas de mitigación y adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez es más frecuente el uso o la consideración del cambio climático al momento de hacer nuestros estudios hidrológicos, ¿sale? Y de ahí la importancia de los modelos climáticos globales que les comentaba en la clase pasada. La variabilidad de los factores del cambio climático, de los modelos filtrados, los CMIP que comentábamos en la clase pasada, estos modelos acoplados, es esencial para comprender, predecir y mitigar los impactos del cambio climático en el presente y en el futuro. Recuerden ahí que con el uso de esos modelos climáticos globales yo puedo hacer predicciones hasta de 100 años o 1000 años puede hacerse, ¿sale? Entonces se vuelve muy importante esa información que nos proporcionan los institutos que se dedican a llevar a cabo el análisis, recopilación de información de diferentes parámetros, además de la lluvia, de la temperatura, pues también los de los gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Los aerosoles y todo eso, todas esas variables, cuestiones químicas del ambiente y de los suelos en las diferentes localidades, en las diferentes partes del mundo, forman parte de los parámetros con los cuales se llevan a cabo esos estudios y por medio de los cuales se pueden hacer predicciones, ¿sale? Por medio de los registros o de la información generada por ellos. Ok. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de drenaje, vamos a estar hablando de sistemas de drenaje sanitarios y sistemas de drenaje pluviales, ¿de acuerdo? Entonces, los sanitarios, como podemos ver aquí en el párrafo, van a depender básicamente del tamaño de la población a la que le van a dar el servicio, del número de usuarios, número de comercios, número de industrias, número de usos públicos, número de viviendas, así como del suministro de agua potable que recibe, ¿sale? Entonces, va a depender tanto del tamaño de la población como del suministro de agua potable. ¿Por qué? Porque ese suministro, parte de ese suministro, la mayor parte de ese suministro va a ser desalojada una vez que se use por los diferentes usuarios, va a ser desalojada hacia el sistema de drenaje. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de ciertos porcentajes. Se considera un valor medio, un porcentaje del 80%. El 80% de lo que nos llega de agua potable a nuestras viviendas, industrias y comercios se desaloja por medio del sistema de drenaje, ¿vale? Entonces, también me dice aquí, toda localidad que cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable en forma, es decir, que cuenta con un suministro continuo, debe de contar con su correspondiente sistema de drenaje, ¿sale? Entonces, esto es en cuanto al sanitario. Entonces, va a depender del tamaño de la población y del suministro de agua potable. ¿Cuál es el suministro de agua potable? Básicamente, la dotación de agua potable, ¿de acuerdo? Mientras que los pluviales van a depender de las características pluviométricas de la zona o del sitio en estudio. Entre esas características está la frecuencia de las lluvias. Esa frecuencia de las lluvias que está relacionada con el periodo de retorno, ¿sale? El periodo de retorno que se utiliza para las diferentes obras de drenaje. Así como la intensidad de la lluvia. Esta intensidad de la lluvia que va a depender de la altura de precipitación de la lluvia y la duración de la lluvia en esa zona en particular. Así como la duración de las lluvias, ¿sale? Entonces, esas tres variables van a ser mis características pluviométricas. Y de esas va a depender el caudal pluvial que yo voy a desalojar.
Además de esas características pluviométricas, también está el parámetro del área, de la superficie a la cual le da el servicio ese sistema de drenaje. ¿Vale? Entonces, la superficie y el grado y tipo de urbanización, ese grado y tipo de urbanización que están relacionados con los coeficientes de escurrimiento y con la permeabilidad del suelo. ¿De acuerdo? Porque dependiendo si nuestro suelo es muy permeable, gran parte del agua que llueve se va a infiltrar o va a tener esa posibilidad de que se filtre. En cambio, en aquellos suelos o en aquellas zonas donde el suelo es impermeable, pues la precipitación se va a presentar, una pequeña parte se va a infiltrar y la mayoría va a escurrir de manera superficial. Entonces nosotros como ingenieros tenemos que preocuparnos por esas aguas que van a escurrir de manera superficial. ¿Por qué? Porque las vamos a tener que captar y conducir hacia nuestros sistemas de drenaje subterráneos. ¿Para qué? Para que las personas que circulan, ya sea en vehículos o a pie, sobre esas vialidades, lo hagan de manera cómoda, ¿sale? Y no corran riesgos. Entonces, por esa razón es que debemos de tomar en cuenta todos estos parámetros, estas variables, al momento de definir los caudales que debemos de conducir por medio de nuestro sistema de drenaje. Además del sistema de drenaje, de los sanitarios, los pluviales o los combinados, que pueden ser combinados o separados, pues está también el tratamiento de estas aguas, de estos sistemas de drenaje. ¿Sale? Entonces, los volúmenes de las aguas pluviales, como pueden ver aquí en el párrafo, son generalmente muy superiores a las de las aguas residuales domésticas e industriales, en una proporción desde 500 veces mayor hasta 200 veces más. ¿Sale? Entonces aquí podemos darnos cuenta de la importancia de los sistemas de drenaje pluvial en función de los caudales que van a conducir. De acuerdo con el artículo 91 del Reglamento de Servicios de Agua y Drenaje del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que fue publicado el 25 de enero de 1990 en el Diario Oficial, dice lo siguiente: los nuevos desarrollos urbanos deberán incluir la construcción de sistemas de drenaje separados, ¿sale? Entonces, ya estamos hablando aquí de sistemas de drenaje independientes, una tubería para el sistema de drenaje sanitario y otra tubería independiente para el pluvial. Y podrán optar por la perforación de pozos de infiltración para captar los escurrimientos pluviales sobre las superficies cubiertas con previa aprobación. Es decir, que cuando nosotros vamos a llevar a cabo el desarrollo de una nueva obra, un nuevo desarrollo dentro de la Ciudad de México, debemos de tomar en cuenta estas consideraciones. Tenemos que considerar sistemas de drenaje separados. Si voy a construir un centro comercial, pues tengo que hacer una red de drenaje exclusiva para aguas residuales y otra para aguas pluviales, ¿sale? Ya al final del desalojo que voy a llevar a cabo de esas dos redes de drenaje, finalmente las voy a tener que conducir al sistema de drenaje municipal. Y entonces en ese sistema de drenaje municipal, posiblemente ellas se combinen, pero eso ahora sí que ya es asunto del municipio de llevar a cabo su separación. Sin embargo, yo como ingeniero, como responsable del proyecto, tengo que realizar diseños de sistemas de drenaje separados. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda, ingeniero. Dime. Yo he escuchado, términos, no sé qué tenga que ver con los pozos de absorción o los resumideros, que últimamente se ha escuchado mucho, digamos, en el SACMEX o así, informes que últimamente han dado. ¿Esos, en este caso, tienen alguna relación con lo de que mencionó los pozos de infiltración? ¿De infiltración? Sí, son muy parecidos. Sí, son muy parecidos los pozos de absorción o los pozos de infiltración. Muchos los confunden. Son muy parecidos, tienen la misma función, pues lo que cambia son las características físicas de ellos, ¿sale? Entonces, estos pozos, tanto los de infiltración como los de absorción, como su nombre lo dice, nos van a permitir captar el agua de la lluvia e inyectarla al subsuelo. Esa es su función. ¿Para qué?
con el fin de que esa agua que se esté infiltrando ya no llegue al sistema de drenaje municipal y no lo sature. ¿Sale? Entonces la idea es inyectarla al subsuelo, recargar el acuífero. Obviamente esos pozos deben de tener unos ciertos filtros para evitar que lleguen contaminantes al acuífero, porque si no podrían contaminar el acuífero, y entonces del acuífero es de donde se extrae el agua para el sistema de abastecimiento. Entonces, dependiendo del tipo de obra, si ya sea un pozo de absorción o pozo de infiltración, tenemos que ver cuáles son los componentes, cuáles son las obras civiles que se requieren para llevar a cabo esa inyección del agua al subsuelo, que ese es el objetivo de ambos. Y ahorita, como bien mencionas, tienen mucha presencia en el sistema de aguas por las cuestiones de las lluvias que se están presentando. Como estamos en temporada de lluvias, con la finalidad de evitar que se saturen los sistemas de drenaje municipales y que se generen inundaciones o encharcamientos. Entonces, una manera de reducir ese caudal que escurre de manera superficial por las avenidas y que ingresa al sistema de drenaje municipal es inyectándolo al subsuelo por medio de estos pozos, ya sean de infiltración o de absorción. ¿Vale? Entonces, no sé si con eso queda clara la inquietud. Ah, sí, sí, claro que sí. Okay. Muchas gracias. Y en el caso, digamos, los resumideros, ¿esas son otra cosa? ¿O? Los resumideros, fíjate que a los resumideros son las rejillas o las bocas de tormenta en donde se hace la captación, donde captas tú el agua que viene escurriendo por las vialidades, las captas en ese sistema de rejillas, las captas para ingresarlas hacia el sistema de drenaje municipal. Esos son los resumideros. Ah, ya. Muchas gracias, Inge. No, de qué. Déjame ver si aquí en internet, ahorita si los buscamos. Vamos a buscar resumideros. Sí, pero es como los conocen. Nosotros los conocemos como rejillas o bocas de tormenta. Y ellos los conocen como resumideros. También así son conocidos. Déjame ver aquí. Resumidero. Pluvial, vamos a ponerlo. Resumidero pluvial. Son estas, mira, son las rejillas. Son todas estas. Estas podría ser como una boca de tormenta, una rejilla o una coladera de piso, de banqueta. Esas vendrían siendo los resumideros a los que hacen referencia el sistema de aguas. Son todas este tipo de rejillas que se construyen para captar el agua de lluvia, ¿de acuerdo? Y poderla conducir hacia los sistemas de drenaje subterráneos. Esos serían los resumideros. Me regreso a sus apuntes. Capítulo 5. Y entonces, esto es lo que nos dicen. Entonces, ante estas condiciones, por medio de estos reglamentos, pues nos van a poner las condiciones para que nosotros podamos hacer nuestros proyectos. ¿Sale? Entonces, siempre hacer proyectos de sistemas de drenaje separados y ver la opción de la construcción o la perforación de pozos de infiltración, pozos de absorción en su momento. Pueden ser cualquiera de los dos. Aquí, por ejemplo, también, como parte de este reglamento y de este artículo, se hace mención de esta tablita, está interesante. Entonces, en ese mismo documento, bueno, aquí dice que en el artículo 77 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se hace mención de lo siguiente, y dice, sin perjuicio de las superficies construidas máximas permitidas en los predios, se deben de considerar los siguientes porcentajes de área sin urbanizar, es decir, área que sea propensa para llevar a cabo la infiltración del agua al subsuelo. Áreas verdes, generalmente estas son sin urbanizar. Entonces nos dice, aquí en esta tabla, si la vemos, nos dice lo siguiente. Aquí les voy resaltando. Ya nos dice, si tienes una superficie en la que vas a estar construyendo algo, tu proyecto tiene una superficie menor de 500 metros cuadrados, debes de considerar un área libre, un área verde, del 20% de esa superficie. Solo el 80% lo puedes construir con áreas impermeables. Debes de dejar
un 20% con áreas permeables, como áreas verdes, en las cuales cuando se presente la precipitación tenga la facilidad de infiltrarse el agua de lluvia. ¿Sale? También nos dice, y aquí vámonos al otro extremo, si tu superficie de tu zona en donde vas a realizar tu proyecto, tu centro comercial o tu unidad habitacional, lo que sea, es de más de 5,500 metros cuadrados, ya debes de pasar de un 20 a un 30%. ¿Sale? Entonces, todo esto lo debemos de tomar en cuenta o contemplar al momento de hacer el diseño o la planeación de una obra de edificación dentro de la Ciudad de México. ¿Vale? Entonces hay que cuidar eso, no puedo construir todo de manchas o zonas impermeables, debo de considerar ciertas áreas verdes que permitan la infiltración del agua de lluvia. Entonces muchas veces se dejan en las jardineras o en las banquetas, pueden ser banquetas del material que se llama ecocreto, no sé si alguien lo ha escuchado, ese material ecocreto en sus materias que cursan. ¿Han escuchado el término del ecocreto? No, ¿No? pero últimamente he visto como que, no sé si igual que las están haciendo de adoquín. Una parte como de Pues es, adoquín. es como parecido a la adoquín. De hecho, hay una banqueta ahí en la facultad. Hay una banqueta que es de concreto. El ecocreto, hagan de cuenta que es un concreto, pero sin finos, sin arenas, sino con granzón. Se hace a base de granzón y de cemento nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el granzón y el cemento, donde tienen contacto los granzones, se adhieren, se pegan, pero quedan algunos espacios libres o huecos. Hagan de cuenta, si hiciera yo un zoom, voy a tratar de dibujárselos aquí. Hagan de cuenta que aquí, hagan de cuenta que este es un granzón, así un zoom de un granzón. ¿Sale? Este es no es ni una grava ni una arena, es intermedia entre la grava y la arena, y este es otro granzón. Aquí lo genero. Este es otro granzón, y aquí estaría otro granzón, y así, ¿no? Entonces, todas las zonas de contacto, estas que están aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, donde hay contacto entre el granzón, se adhieren con el cemento y entonces quedan estas oquedades. Esto que está aquí, este es una oquedad, y por aquí es por donde se permite que el agua se filtre. Tiene la función más o menos como de un adoquín, como comenta su compañero. ¿Sale? Entonces, este ecocreto nos permite, si no tengo yo áreas verdes, puedo poner ecocreto, que sería lo equivalente, porque por aquí voy a permitir que el agua que llueva sobre esta superficie se infiltre. Si busco, por ejemplo, aquí en internet, también si me muevo y busco el ecocreto, vamos a ver, vamos a ponerle aquí, ecocreto. Hay de diferentes marcas y diferentes precios. Aquí, por ejemplo, se logra ver el ecocreto. Aquí, ahí está, miren, esta se ve un poco clara, donde hay diferentes orificios y a través de esos orificios es donde donde se permite la infiltración del agua de lluvia. ¿Sale? Entonces, si no tengo áreas verdes, necesito tener vialidades a base de concreto que permitan la infiltración. Y se pueden hacer por lo que veo aquí, de diferentes colores. No los había visto, yo había visto nada más color natural. Y como les digo, ahí en la facultad, ahí hay una banqueta que está hecha de concreto. Déjenme buscar aquí en Google. Ahorita les digo dónde está. Es por donde se inscriben, en la parte de abajo, por donde están las jardineras. Por ahí, ahorita les digo en dónde está, para cuando tengan oportunidad, lo revisen cuando pasen por ahí. Ese es el ecocreto. Entonces es una vialidad que me va a permitir que el agua de lluvia se infiltre en su momento. Vamos a cerrar esto. Me voy a acercar ahí para ver
¿Dónde está la facultad? Hacia el sur. Aquí está CEU. Estamos más acá. Acá estamos. Aquí, ya ven que aquí está la jardinera, aquí está el puente. En la banqueta que va aquí pegada a este edificio, aquí de donde están los laboratorios, esta zona, y aquí es donde se inscriben. En esta banquetita que está aquí pegada, ahí está hecha a base de concreto. Cuando tengan oportunidad, véanla con detenimiento y van a ver que tiene orificios por los cuales se permite que se infiltre el agua que llueve. ¿Vale? Entonces, o pongo áreas verdes o puedo poner vialidades en las que puedan circular vehículos o personas, pero que a su vez permitan la infiltración del agua de lluvia. ¿Sale? Entonces me regreso a sus apuntes. Y entonces debo de considerar esos porcentajes de áreas totales en los proyectos nuevos que voy a desarrollar yo como proyectista o como planeador de esas obras. ¿Sale? Entonces, no puedo construir completamente toda la zona sin dejar áreas libres que me permitan la recarga del acuífero. Entonces, aquí nos dice, aquí en este párrafo, dice, estas áreas sin construir podrán pavimentarse únicamente con materiales que permitan la infiltración del agua de lluvia, como son los adoquines y el ecocreto. El ecocreto es 18% más caro que el asfalto y un 10% más barato que el concreto hidráulico, ¿sale? Entonces, de ahí para las cuestiones de los costos, ahí nos podemos ir dando una idea entre qué costos andarían. Y pues si tenemos dudas, lo podemos consultar. Allí en internet vienen los precios, ¿no? Del metro cúbico de concreto o del metro cúbico del asfalto o del concreto hidráulico. Entonces, en este párrafo podemos ver que todos nuestros proyectos de ingeniería, entre estos los de drenaje, deben de brindar seguridad y economía. ¿A qué nos referimos con seguridad? Que nos deben de contar con la capacidad suficiente para conducir el agua para la que fue diseñado y que también no resulten tan costosos. ¿Vale? De ahí la importancia de utilizar materiales que tengan una vida útil amplia, que sean resistentes y que también a su vez nosotros no nos resulten tan costosos por las cuestiones del mantenimiento que deberíamos de dar a aquellos materiales que tienen una vida útil corta o que hay que estar reemplazando de manera continua. Entonces, existen diferentes reglamentos. Este, por ejemplo, es para el caso de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pero también los hay para Durango. Por ejemplo, en el de Durango, en el reglamento de construcciones del estado de Durango, en el artículo 234, dice lo siguiente, dice, de las aguas pluviales captadas en los predios, solo se permitirá el 50% se conduzca hacia las calles y el resto deberá ser canalizada a áreas ajardinadas o pozos de absorción dentro del predio. En los fraccionamientos de nueva creación se deben de procurar que el escurrimiento pluvial o parte de este se conduzca a áreas verdes con pozos de absorción en las mismas. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto, con lo que les quiero dar a entender esto, es que cuando nosotros hacemos un proyecto, debemos de considerar o debemos de consultar el reglamento local de esa ciudad, ¿sale? O de ese estado de la República, porque cada uno pone sus condicionantes. Todas esas consideraciones, como ven, están enfocadas a reducir la cantidad de agua que desalojamos hacia el sistema de drenaje municipal. ¿Para qué? Para no saturarlo. Esa es la idea, no saturar el sistema de drenaje municipal. Entonces, por esa razón es que cada vez se le da mayor impulso a estas obras en las cuales favorecemos la infiltración del agua de lluvia y solamente parte de lo que escurre dentro de nuestras zonas en estudio donde hacemos nuestros proyectos, podemos desalojarlas hacia el sistema de drenaje municipal. Consideren, cuando hablamos de un sistema de drenaje municipal, el drenaje municipal es el sistema de drenaje que está instalado en las vialidades. ¿Sale? En las vialidades que no son privadas, sino que son públicas. Ahí está el sistema de drenaje municipal. ¿Sale? Entonces, el sistema de drenaje va a constar de la siguiente infraestructura. Primero,
una red secundaria de drenaje. Esa red secundaria de drenaje es la que está compuesta de conductos que les llamamos atarjeas, que tienen diámetros desde 25 hasta 76 centímetros de diámetro. ¿Vale? Después de esta red secundaria viene la red primaria. La red primaria recibe las aportaciones de la red secundaria. Por esa razón, ya estamos hablando de colectores, ya no son atarjeas. Hablamos de colectores que son de diámetros superiores a 91 centímetros, de 91 centímetros en adelante, hasta 3 metros de diámetro. Esa es la red primaria, ¿sale? Después vendría el sistema general de desagüe. Ese sistema general de desagüe es el que recibe las aportaciones de la red primaria. Entonces aquí ya estamos hablando de interceptores y emisores en lugar de colectores. Entonces ya hablamos de túneles, de tuberías que están por arriba de los 3 metros de diámetro. Y después, finalmente, el cuarto componente son las estructuras de vertido o los sitios en donde nosotros vamos a hacer el desalojo, nuestros sitios de descarga o de vertido, ¿sale? Esos son los 4 principales componentes del sistema de drenaje. Entre la red primaria y el sistema general de desagüe, pues hay estructuras auxiliares como son las estructuras de conexión y mantenimiento, como los pozos de visita, estructuras disipadoras de energía, como son los pozos de caída, estructuras de captación, que son mis rejillas, bocas de tormenta, resumideros, como comenta su compañero, estructuras de regulación, presas en las cuales voy a almacenar temporalmente el agua de lluvia. ¿Qué más hay entre el sistema general de desagüe y las estructuras de vertido? Pues va a haber instalaciones complementarias como lo son las plantas de bombeo, de drenaje, estructuras de cruce o sifones de drenaje. Tratamiento, va a estar el tratamiento también de las aguas residuales, porque recuerden que yo no puedo desalojar o vertir aguas crudas de mi sistema de drenaje sanitario. Yo tengo que darles un tratamiento previo para que pueda yo desalojarlas a ese sitio de disposición final, llámese una laguna, un cauce, una barranca o el mismo mar. Es una estructura es donde llevo a cabo el desalojo de esas aguas. ¿Vale? Entonces, todas las aguas residuales, sistema de drenaje sanitario, deben de contar con un tratamiento previo antes de llevar a cabo su desalojo al sitio de disposición final. Las aguas pluviales pueden prescindir de ese tratamiento, siempre y cuando no haya contaminación. Si esas aguas pluviales están contaminadas, sí tengo que darle un tratamiento previo, ¿sale? Antes de llevar a cabo su desalojo al sitio de disposición final. ¿Qué más? Como parte de la planeación, así como lo veíamos en el sistema de abastecimiento de agua potable, pues está también la infraestructura, la evaluación y el diagnóstico de la infraestructura actual, ¿sale? ¿Por qué? Porque acuérdense que para que yo pueda hacer una planeación, tengo que ver con qué cuento actualmente y a partir de lo que cuento, a partir de ahí yo hago mi planeación de qué es lo que se va a requerir en las condiciones actuales y en las condiciones futuras, y para eso hago un diagnóstico. Yo reviso, analizo, por ejemplo, mi infraestructura de drenaje existente o actual, y a partir de ella veo si en la condición futura a 20 años o a 50 años, esa red va a ser suficiente o va a requerir alguna adecuación o alguna ampliación, ¿sale? Entonces, si nosotros consultamos, igual que como veíamos o platicábamos en el sistema de abastecimiento de agua potable, analizamos también la condición del sistema de drenaje en el INEGI. En el INEGI maneja estos datos. Aquí podemos ver la República Mexicana y aquí vamos viendo el grado de cobertura del sistema de drenaje. Entonces vemos que aquellas ciudades que tienen el verde claro, estamos hablando de coberturas del sistema de drenaje superiores al 95%. Las de color verde intermedio, entre el 91 y el 95%, y aquellas de verde más oscuro tienen una cobertura menor al 91%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en aquellos estados de la República en donde vemos el color más oscuro, como podemos ver aquí en
Este es Tamaulipas. En Tamaulipas, en Yucatán, en Chiapas, se requieren mayores inversiones al sistema de drenaje para incrementar el grado de cobertura. Que en Baja California Sur y Norte podemos ver que es el caso contrario. Estamos hablando de coberturas arriba del 95%. Entonces, estos estados requieren menor inversión para cubrir o incrementar el porcentaje, el grado de cobertura con el que dan el servicio. ¿Sale? Aquí vemos, por ejemplo, la Ciudad de México. El Estado de México pues anda entre el 91 y el 95%. ¿Sale? Entonces, parte para poder hacer nosotros nuestro diagnóstico es evaluar en qué condiciones se encuentra actualmente nuestra zona en estudio. Entonces, aquí podemos ver cómo han ido creciendo el grado de cobertura, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Aquí podemos ver hasta el 2015, que es lo que tiene registrado el INEGI. Por ejemplo, de manera general, dice que la República Mexicana en 1990 contaba de manera general con un 62% de grado de cobertura. En el 2000 subía al 75%, en el 2005 subía al 85%, en el 2010 al 89% y en el 2015 se habla de un 93% de grado de cobertura. Entonces nos faltaría ahí un 7% para tener la cobertura total, que es lo ideal, contar con una cobertura total de drenaje. Y así para cada estado de la República viene su evolución, ¿sale? Entonces de manera general. Entonces aquí nos dice en este párrafo, al igual que en materia de agua potable, las zonas urbanas presentan los niveles más altos en la cobertura del servicio. De acuerdo con los datos del censo y con respecto al 2010, durante el periodo del 2010 al 2020, en la República Mexicana se incrementó el servicio del 96 al 98.5%. ¿Sale? Y aquí podemos ver más datos de la evolución de la cobertura del sistema de drenaje entre 1990 y 2020. Aquí vemos los años, 1990, los voy resaltando, del 90, 2000, 2010 y 2020, que es cuando se hacen los censos generalmente. Y aquí vemos las poblaciones servidas. La población pasó de 80 millones aquí a 125. En 1990 éramos 80 millones en la República Mexicana. No, esto es, a ver, déjenme ver, grado de cobertura a nivel, sí, nacional. Ok. Y aquí viene el grado, el servicio. ¿Cuáles tienen servicio? ¿Cuáles cuentan con servicio, sin servicio? ¿Y cuáles son los beneficiarios y el porcentaje de cobertura? ¿Sale? Que les mencionaba. Esto es de los censos, conforme a las encuestas que se hacen cuando se realizan los censos. Ok. Más información. Acuérdense que cuando hacemos la planeación, recopilamos información de todo lo existente para poder hacer un diagnóstico y poder identificar dónde hay deficiencias, dónde hay oportunidades para mejorar nuestros sistemas de drenaje. Dice, de esta manera, a partir de la información que tenemos de los censos, con la información estadística de los censos es posible conocer la evolución que se presenta en la cobertura del servicio de drenaje. ¿Sale? De aquí podemos ver en agua potable y en el sistema de alcantarillado cómo están los niveles de los porcentajes de cobertura. Aquí hablamos de agua potable de un 96.1% y de drenaje un 95.2%. ¿De acuerdo? De acuerdo a este censo, es la fuente de donde se obtuvo esta información, es la Conagua. ¿Sale? La Conagua, en los temas relacionados con el sistema de abastecimiento y de drenaje. Entonces, como podemos ver aquí en este párrafo, nos dice que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, en coordinación con la Conagua y otras entidades del gobierno, establecen normas que van a regular los estándares mínimos que deben de cumplir los sistemas de drenaje, tanto sanitarios como el tratamiento, el nivel de tratamiento que se le debe dar a esas aguas sanitarias antes de ser desalojadas o evacuadas o dispuestas en los sitios de disposición final. Y se habla de las siguientes normas. Está la norma oficial mexicana, la 001 de la Conagua de 2011, que se llama
que el nombre de esta norma es del Sistema de Agua Potable, de Tomas Domiciliarias y Alcantarillado Sanitario. O sea, también nos cubre tanto al alcantarillado como al sistema de agua potable. Esta norma es amplia y habla sobre la hermeticidad, las especificaciones y los métodos de prueba que se tienen que realizar a nuestros sistemas tanto de agua potable como de drenaje. Y nos dice, tan pronto se tenga un tramo instalado con sus pozos de visita, cuando hablamos del sistema de drenaje, se procede a efectuar la prueba de presión hidrostática para comprobar que el junteo, las uniones de nuestros tubos, recuerden que nuestros tubos tienen cierta longitud comercial. Entonces, nosotros para dar las longitudes que necesitamos tenemos que hacer uniones. Y entonces hay que revisar que esas uniones se hayan realizado o se hayan llevado a cabo de la manera adecuada, y por eso hacemos pruebas hidrostáticas para ver que no haya fugas. ¿Sale? Entonces, esta norma está relacionada con esas pruebas. Está muy asociada a esas pruebas que se tienen que hacer tanto a los sistemas de agua potable como al sistema de alcantarillado sanitario. También hay una norma, la norma oficial mexicana, la 001, pero esta es de la Semarnat, la anterior es de la Conagua, ¿sale? Esta es la de Semarnat y esta es de 2021, es más reciente. En esta se establecen los límites máximos que se permiten de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Es decir, si yo voy a realizar una descarga al mar, tengo que consultar esta norma para ver con qué parámetros puedo llevar a cabo ese desalojo de aguas al mar. ¿Sale? Y me va a definir los parámetros y debo de cumplir con ellos. Si no cumplo con ellos y me revisa la Semarnat, me pueden multar. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con estos límites establecidos, estos límites máximos permisibles. También está la norma oficial mexicana, la 02, también de la Semarnat, esta es de 1996, que se refiere a los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, de actividades agroindustriales, de servicios y tratamiento de aguas residuales a los sistemas de drenaje, ahí alcantarillado urbano y municipal, ¿sale? Para ambos. Y también está la norma oficial, la 3 de Semarnat, este es del 97, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios públicos, ¿sale? Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, si yo quiero dar un tratamiento de aguas para que se pueda reusar esa agua en autolavados, pues aquí tengo que ver con qué parámetros debo de cumplir para que esa agua sea apta para ese autolavado, ¿sale? Para que le pueda dar un segundo uso. Entonces, como tarea 13, sería investigar todo lo referente sobre las normas, estas normas mencionadas. La 1 de Conagua, la 1, 2 y 3 de la Semarnat. ¿De acuerdo? Y entonces esa sería para entregar dentro de 8 días. Disculpe, profesor. Sí, dime. ¿No sería la tarea 12? Porque la 11 era de las curvas IDTR. Ah, es que ahí creo que traíamos un tema. Miren, me voy a regresar. Me voy a regresar tantito a sus apuntes. Es el capítulo 4, ¿verdad? Ah, pues lo tengo abierto. Está aquí a un lado. Vamos a buscar aquí tarea. Tarea. Miren, esta fue la 11, la de las curvas de intensidad, duración, periodo de retorno. Déjenme ver porque por ahí identifiqué que había una más, permítanme. Tarea 10, es la del AX, son todas las tareas. Y déjenme ver en el capítulo 3. Vamos a ver aquí en las tareas. La 9, esta fue, permítanme, déjenme ver, la 9, ahí está la 9, hoy. La 10 fue la del espesor, sí, la 11, sí sería la 12. ¿Sale? Entonces esa sería la 12. Por favor, ahí considérenla como sería como la 12. Gracias por la observación. Entonces me regreso a sus apuntes
Y este ya lo cierro. Capítulo 3 y estamos en el 5. ¿Sale? Entonces esta sería la tarea 12. Investigar todo lo referente a estas normas, por favor. Para que vayan viendo ahí qué parámetros son los que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer los tratamientos o cuando yo quiero realizar una descarga o desalojar las aguas que tengo en mi industria a la red municipal, pues tengo que ver con qué parámetros debo de cumplir. ¿Sale? Entonces, como les decía, como parte de la planeación está el diagnóstico. El conocer en qué condiciones se encuentra mi infraestructura de drenaje. Me dice aquí, de acuerdo con el análisis de las características y funcionamiento del sistema de drenaje, es necesario atender los siguientes 5 puntos principales. Y entre ellos está, el primero sería la tendencia hacia los sistemas de drenaje separados. Es decir, que poco a poco tenemos que estar pensando como proyectistas en contar con sistemas de drenaje separados, independientes, uno para agua potable, para agua residual y otro para agua pluvial, sistemas de drenaje separados. ¿Sale? Esa es la tendencia. Otra es dar un mayor reuso a las aguas pluviales y a las sanitarias siempre y cuando se les dé un tratamiento. ¿Sale? Entonces, optar más por el reuso, no usar agua potable, por ejemplo, en algunos casos en los cuales se puede usar agua tratada, darle prioridad a las aguas tratadas. También propiciar la recarga de acuíferos con agua de lluvia y agua tratada, ¿sale? Entonces, también en esas normas que van a consultar van a poder ver cuáles son los niveles y los parámetros con los que debo de cumplir si debo o quiero llevar a cabo la inyección de agua tratada hacia el subsuelo, ¿sale? Como un segundo uso. Y también hay que implementar sistemas de regulación pluvial en las orillas de las zonas en estudio. ¿Esto con qué finalidad? Como saben ustedes, las estructuras de regulación, su función es almacenar temporalmente el agua de lluvia. ¿Cuándo la almaceno? Mientras se presenta la precipitación. Mientras llueve, capto el agua y la almaceno para no mandarla al drenaje municipal. La acumulo. Ya que dejó de llover y que el sistema de drenaje municipal ya no está saturado, empiezo a vaciar ese volumen de agua que yo almacené en mi estructura de regulación. La desalojo de manera controlada para no saturar el sistema de drenaje. Entonces, se vuelve muy importante que en las obras que yo voy a planear, mis obras de drenaje, considere las estructuras de regulación pluvial. ¿Sale? Y también se debe de impulsar la realización de estudios de regionalización de lluvia, los que platicábamos en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque por medio de esos estudios de regionalización se facilita mucho el dimensionamiento de las obras de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, debo de tomar en cuenta estos 5 puntos para cuando yo hago el diagnóstico y cuando voy a llevar a cabo la planeación de mis sistemas de drenaje. No sé si de estos 5 puntos hay alguna duda, algún comentario hasta aquí. ¿Nada? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, continuamos. Bueno, pues pasaríamos a ver lo que es el requerimiento futuro. Y estoy viendo que ya son prácticamente las 8 de la mañana. Antes de empezar, mejor hacemos el break. Nos tomamos los 10 minutos, regresamos y empezamos con el subcapítulo del requerimiento futuro. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos a las 8:09, por favor.